Hoy me encuentro en CF Moto en la ciudad de Pereira con la Papio 125, una máquina con un sistema de frenos muy completo para su cilindrada, así como una configuración de motor muy completa de esta máquina, y la encontramos en dos variantes, la Papio 125 Sport y la Papio 125 Trail. En su diseño, la marca las califica con un diseño retro sport como homenaje a aquella época de los 80. Acá no encontramos muchas líneas, más bien muchas formas redondas. Lo vemos en su faro, en los espejos, la forma circular de su tablero. Miremos la cubierta del tanque, muy sobrio, con pocas líneas, más bien digamos redondeado. Tanto esta que es la Sport como la Trail, la que tenemos acá. Y en esta, en la Papio 125 Trail, encontramos un estilo con aires como moto para utilizarla, digamos, fuera del asfalto, así como se muestra en el video promocional de esta referencia. ¿Y qué detalles tiene esta máquina que le dan ese aire de aventurera? El primero, su guardabarro elevado, muy separado de la llanta. El labrado doble propósito de sus cauchos y su manillar elevado que nos da una mejor posición de manejo, un manejo un poco más cómodo, más erguido. Y en la otra, en la Sport, ya tenemos un guardabarro pegado a la llanta, un labrado pistero, un manillar bajo para que le dé esa posición más deportiva. Además, este carenado que tenemos acá le da un porte más deportivo a esa motocicleta. El faro es independiente a su tren delantero. ¿A qué me refiero? Que es fija, la cual no gira con el manillar, diferente a la Sport. Su asiento dividido en doble nivel para que le dé ese carácter también deportivo a esta motocicleta. No tenemos asas, a diferencia de esta la Trail, y en esta no lo tenemos, y así le da un toque más deportivo a esta motocicleta. Algo que me parece curioso en estas dos máquinas es el escape, el cual es elevado, muchachos, vea, pasa por esa parte de acá como si fuera una moto doble propósito, y además se encuentra al lado izquierdo de la motocicleta. Normalmente uno los ve al lado derecho y está ubicado acá por debajo del asiento de una forma central. Aplica para las dos motocicletas. ¿Qué me gusta de eso? Que al no pasar por debajo del motor nos da mayor espacio del motor al piso, aunque en la Sport no tanto, porque tenemos una quilla en esta motocicleta para darle ese carácter deportivo a la máquina. Entonces ahí perdemos altura al piso comparada a la moto que tenemos acá. Y en su contraparte, y aquí ya que me lo digan los propietarios de esta motocicleta, si bota mucho calor por este lado, no a la pierna izquierda, porque eso pasa en las motos doble propósito, que ese escape pasa por este lado y bota mucho calor. En esta pues no sabría decirle, muchachos, que lo digan los propietarios. Su tablero ubicado de forma descentrada, circular para darle ese toque retro a ese tablero, acompañado de su aguja, de su indicador de revoluciones, el cual es mecánico. En este encontramos neutra, direccionales, luz alta, luz día, el check engine o falla, testigo del ABS, y en su parte digital, indicador de marchas, la hora, velocímetro, nivel de combustible. Por este lado tenemos dos botones. Con el de arriba cambiamos entre el odómetro, trip A, trip B, batería y la intensidad del brillo, que con el botón de abajo se puede cambiar en el de brillo hasta en 5 niveles. Esta moto no trae puerto USB, pero ya tiene el espacio y el ramal para colocar el puerto USB. Y en la Sport lo trae por este ladito, la conexión para colocarle el puerto USB. Su iluminación, como todas las motos de CF Moto, completamente LED. Encendemos alrededor luz de posición. La que está al lado derecho es la luz baja, y la que está al lado izquierdo con esta forma como de cruz o de X es la luz alta, amigos, vea, completamente LED. Las delanteras y las traseras ubicadas en el portaplaca o guardabarro monobrazo para esta motocicleta, y también aplica para la versión Sport. Y también cuenta con luces de parqueo o estacionarias con su testigo en el tablero, el que tenemos acá. El stop muy bonito, con un diseño muy retro, circulares y con estas líneas, vea, complementa muy bien con el diseño del escape. Y así está ya cuando se acciona el freno. En los comandos vemos estacionarias, corte de corriente y a su vez arranque eléctrico. Al otro lado, direccionales, claxon, luz baja, luz alta, y acá luz de paso o cortesía. Amigos, dato curioso, me informan que para esta motocicleta
la Sport, acá se puede colocar una pantalla. Ahí les coloco un ejemplo con un video cortico que encontré por ahí y me confirman que ya se va a vender acá también en Colombia esa pantalla para colocarle acá a esta motocicleta. Por el momento no hay precio. Todo lo que se mencione en cuanto a iluminación, tablero, suspensiones, motor, aplica para las dos motocicletas. Suspensiones para esta máquina, encontramos barras invertidas, no encontré información acerca de su recorrido, el diámetro es de 31 milímetros, en esta encontramos protectores para sus barras, atrás monosuspensión, ancla al basculante con muelle color blanco y es ajustable en precarga para colocarla más rígida o más blanda de acuerdo al peso que llevemos. Frenos, disco de 220 milímetros, contamos con ABS, pinza 2 pistones, no tenemos marca externa y línea de freno convencional. Atrás, disco de 190 milímetros y también tenemos ABS. Esta máquina cuenta con ABS doble canal. Creo que sería la primera en su cilindrada, si no estoy mal. Su pinza de un solo pistón y también línea de freno convencional. Sus llantas de la marca Cordial en la Trail con labrado mixto y en la Sport con labrado para asfalto. Montadas en rines de aleación de aluminio, son sellomatic, no requieren cámara. Adelante, 120 de ancho. ¿Para qué? Se ve muy robusta esta llanta. Perfil 70, rin 12. En la parte de atrás también está muy ancha, tenemos 130. Perfil 70, rin 12. Capacidad de combustible para estas máquinas tenemos 7 litros, lo que sería 1,8 galones. Tipo de gasolina, de acuerdo a las etiquetas que tenemos por acá, sería 95 octanos o superior. La relación de compresión de estas motos es de 9:1. Entonces, amigos, no sé quién tendrá esta moto y utilice corriente debido a su relación de compresión o haga caso a lo que recomienda la marca, que sería 95 octanos. Y acá un pequeño lunar, nada es perfecto, muchachos. Tenemos una tapa tipo encarte, así yo las bauticé, vea. No tenemos bisagra. En cuanto a su consumo de combustible, no encontré información acá en Colombia, pero sí en México, a una entrevista que le hicieron a un propietario. Él manifestaba que esta moto le daba 151 kilómetros por galón, lo que serían 40 kilómetros por litro. Eso sí, el hombre no dijo en qué condiciones, por lo cual podría ser más o podría ser menos, porque eso varía mucho de acuerdo al modo de manejo que tenga cada persona y el peso que llevemos. En esta máquina encontramos sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Si preguntan, no tenemos soporte central o conocido como gato central. Su bloqueo de manillar es solamente al lado izquierdo. Garantía CF Moto Colombia nos da 2 años o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Amigos, ¿y esta moto qué tan alta es? A ver, miremos. Tenemos una altura del asiento de 774 milímetros. Yo mido 1,62. Vea, llegó muy bien esta máquina, vea, así, con los 2 pies al piso prácticamente. La moto sí es un poco bajita y la distancia del motor al piso es como bien separadito. Su peso de 114 kilos, es una moto muy liviana. ¿Para qué? La moto está muy liviana, se siente, no sé, maniobrable. Postura de manejo, vea, que no así erguido, relajado. Ahorita me subo a la otra. Gracias a su manillar que es elevado y tirado hacia nosotros. Su rango de giro está bien. Ahora sigamos con esta 125 Papio Sport. La altura del asiento en papel es la misma, pero aquí hay una diferencia con el asiento. Es más abollonado, un poquitico más alto. Miremos a ver. Sí, me queda la moto un poquitico más alta. No digo tan bien posicionado como la otra. Su posición, ahí se ve por encima que es tirada hacia adelante, ya que tenemos un manillar bajo para que le dé ese carácter deportivo a esta motocicleta. Rango de giro igual que la otra, así lo siento. El peso es el mismo de 114 kilos. Yo me compraría pues la otra por la posición de manejo. Ya es de gustos, amigos. Ahora pasemos al motor de estas máquinas, muchachos, de la Papio 125. Motor muy completo para estas máquinas o para su cilindrada. Pero antes, muchachos, vea, un like que me ayuda muchísimo y lo invito a suscribirse al canal Red Motos, es gratis. Y active la campana de notificaciones para que no se pierda los próximos videos. Amigos, un tema muy importante para aclarar con la cilindrada de las Papio para que tengan en cuenta. Las que son modelo 2024, esta es 2025, la 2024, su cilindrada mecánica es de 126 centímetros cúbicos, por lo cual esas motos pagan impuesto vehicular. Pero esta moto modelo 2025 ya son de 124 centímetros cúbicos, por lo cual esta máquina, amigo, o esta moto del video,
no paga impuesto vehicular, para que tengan en cuenta. Por lo demás, un motor muy completo. Tenemos doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas. Su alimentación por inyección electrónica firmada por Bosch también aplica para el módulo ABS. Se me había pasado ese datico. Su enfriamiento es solamente por aire, no tenemos radiador de aceite ni tampoco por líquido. Seguramente la marca lo hizo al ser un motor, digamos, de muy baja cilindrada, para este caso de 124 centímetros cúbicos. Su capacidad para el aceite aquí lo dice es de 1200 mililitros. Transmisión mecánica, oiga esto muchachos, de 6 velocidades. Y es un motor certificado, amigos, Euro 5. Es una máquina de 124 centímetros cúbicos que está muy completa en cuanto al sistema de suspensiones, de frenos y de motor. Su potencia, 9.4 caballos a 8.250 revoluciones y su torque, 9.3 Nm y los alcanza a las 6.250 revoluciones. Amigos, no es una moto para correr, es una moto para chicanear por ahí en la ciudad, para la gente que va a estudiar. En cuanto a velocidad, en la ficha técnica dice que es de 90 por hora y lo que encontré en internet ha llegado hasta los 112 kilómetros por hora. Eso va a depender mucho de qué, amigos, del peso y postura del piloto, el nivel del terreno y la altura sobre el nivel del mar. Para la ciudad está más que suficiente. Ahora escuchemos el sonido de su motor. Es que de acá, es de acá. Primeramente vamos con el escape, con ese micrófono, a ver cómo suena. Pasemos al motor. Precio de estas máquinas, muchachos. A ver, quedo acá con un daño que no aguanta. Para muchos, para hacer una moto, apaguemos esto, costosa. Es una 125 que no paga impuesto vehicular, tiene barras invertidas, ABS en las 2 ruedas, motor con buena configuración de 6 velocidades, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, inyección electrónica, iluminación completamente LED, estacionarias. Digamos que es una 125 muy completa para su categoría, o para mí la más completa en el mercado. Seguramente habrá personas que dirán, es que por su precio hay mejores opciones. Esa es la frase típica. Amigo, la plata es suya, es su dinero. Usted así se compra esta motocicleta, ya usted toma la decisión. El precio de esta Papio 125 Trail es 12.690.000 pesos colombianos más trámites. Y la Papio 125 modelo 2025 Sport es de 12.990.000 pesos colombianos más trámites, amigos. Pregunta, ¿cuál se comprarían? ¿La 125 Trail o la Sport? Leo su opinión en los comentarios y el que tenga esa máquina, sea en México o en cualquier parte del mundo, también comparta su experiencia, que lo estaré leyendo, y las demás personas. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta un próximo video, muchachos. Chao, chao. Dios los bendiga. Ahí les queda estas motos 125 centímetros cúbicos muy completas. El like que me ayuda. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when